Bienvenidos una vez más a UCI Salud, mi nombre es Diego Vargas Torres. Yo soy Sofía Rivadeneira y el día de hoy tenemos dos temas sobre oftalmología. Así es, vamos a hablar un poco sobre el ojo, algunas patologías muy frecuentes del ojo, así que sin más, vamos con la primera nota. El glaucoma es un grupo de afecciones oculares que dañan el nervio óptico, cuya salud es vital para tener una buena vista. A medida que este nervio se deteriora gradualmente, aparecen puntos ciegos en el campo visual. Este daño a menudo se produce por una presión en el ojo más alta de lo normal. La presión ocular elevada se debe a una acumulación de líquido que circula dentro del ojo. Por lo general, este líquido interno drena a través de un tejido llamado malla trabecular, en el ángulo en el que se juntan el iris y la córnea. Cuando se produce un exceso de líquido o el sistema de drenaje no funciona de manera correcta, el líquido no puede salir a su ritmo normal y aumenta la presión en el ojo. Los signos y síntomas del glaucoma varían según el tipo y el estado de la enfermedad. Por ejemplo, en el glaucoma de ángulo abierto podemos identificar puntos ciegos irregulares en la visión lateral o central, que ocurren con frecuencia en ambos ojos y visión de túnel en etapas avanzadas. Por otro lado, en el glaucoma de ángulo cerrado se presentan los siguientes síntomas: dolor de cabeza intenso y ocular, náuseas y vómitos, visión borrosa, halos alrededor de las luces y enrojecimiento de los ojos. Dado que no se puede recuperar la pérdida de vista debido al glaucoma, es importante realizarse exámenes oculares periódicos que incluyan mediciones de la presión ocular para poder realizar un diagnóstico en las etapas iniciales y tratarlo adecuadamente. Si se detecta el glaucoma en una etapa temprana, la pérdida de vista se puede retardar o prevenir. Si padeces la afección, generalmente necesitarás un tratamiento por el resto de tu vida. Si no se trata, el glaucoma causa ceguera a largo plazo. Incluso con tratamiento, aproximadamente el 15% de las personas con glaucoma se quedan ciegos de al menos un ojo dentro de los primeros 20 años. Entonces, el primer tema que tenemos el día de hoy es glaucoma. ¿Pero qué es el glaucoma? El glaucoma es cuando se produce, un daño en el nervio óptico debido a un aumento de presión o debido, a algún problema que podamos tener, ¿no? Lo que esto va a producir es una pérdida de la visión, ya sea parcial, de ciertos lados, ciertos puntos, o total, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que hay ciertas causas, ciertos factores de riesgo que nos van a predisponer a tener glaucoma. Así es, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que recordar que todo nuestro cuerpo funciona con nervios, ¿sí? Cada parte, cada centímetro, cada milímetro de nuestro cuerpo funciona porque un nervio está presente, ¿sí? Si este nervio en cualquier parte del cuerpo no estuviera presente, la célula no recibe impulso eléctrico, por lo tanto no puede trabajar, no puede funcionar. Eso hay que trasladarlo al ojo. Cuando el nervio que llega a la retina está dañado por alguna razón, que vamos a hablar más adelante, eso va a producir cambios en el ojo, cambios en la visión. Eso es básicamente lo que pasa en el glaucoma. Por alguna razón que generalmente es la presión elevada del ojo, ¿no? Porque así como tenemos presión arterial sanguínea, tenemos también presión intraocular. Si la presión se eleva mucho, va a dañar el nervio, ¿cierto? Ahora, ¿por qué se eleva la presión? En el ojo tenemos líquido, tenemos ciertos humores, ¿cierto? Ahora, estos líquidos tienen un sistema de drenaje establecido. Si este sistema de drenaje por alguna razón se tapa, esos líquidos van a quedar retenidos en el ojo y van a provocar el aumento de la presión en el ojo. Y eso a la larga va a provocar daño en el nervio. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el glaucoma? Primero, tener una presión elevada, ¿no? Si nosotros tenemos una presión alta, probablemente tengamos algún daño también en la retina. Número 2, la diabetes. La diabetes también va a ayudar o va a hacer que de repente esos túbulos o ese sistema de drenaje del ojo se empiece a dañar, se empiece a obstruir y provocan el aumento de la presión dentro del ojo.
Claro. Ahora vamos a saber, como ya les mencionamos, cuáles son los signos y síntomas en este caso del glaucoma, ¿no? Como sabemos, es una, digamos, lesión o alguna patología en el nervio óptico y esto va a causar ciertas alteraciones en la vista, ¿no? ¿Qué puede provocar? Puede provocar la pérdida parcial o total, en este caso, de la visión, ¿no? Y podemos ver ciertos puntitos negros, quizás podemos ver halos de luz o también podemos, en este caso, tener la visión borrosa, ¿no? Ahora, otro signo o otro síntoma que también se puede presentar es el dolor ocular. Nos va a doler un poco el ojo o inclusive podemos ver que se está enrojeciendo un poco, ¿no? También podemos presentar dolor de cabeza y náuseas y vómitos. Así es. Entonces, sabiendo un poco cuáles son los signos y los síntomas y las causas también, hay que ver la prevención. La prevención es muy importante. ¿Cómo vamos a hacer la prevención? A partir de los 30, 40 años es importante acudir al oculista, ¿no? Siempre acudir al oculista por lo menos una vez al año para ver y para medir nuestra presión ocular. ¿Por qué? Porque a mayor edad, mientras más edad tengamos, ese sistema de drenaje tiende a taparse un poco más. Y si se tapa, va a aumentar la presión del ojo y va a producir un glaucoma a largo plazo. Por eso es importante ir al oculista, tener una consulta con el oculista para que nos mida la presión del ojo, que es un procedimiento bastante sencillo. De hecho, es simplemente va a abrirnos el ojo y con una maquinita va a tocar la parte de afuera del ojo, ¿no? Y eso va a medir cuánta presión tenemos dentro. Hay otros procedimientos un poco más invasivos, pero este es el procedimiento que se hace de rutina. Súper sencillo, no es muy costoso y puede ayudar a prevenir el glaucoma, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante? Que si en la casa, en la familia, tenemos historia de que alguno de nuestros padres o nuestros hermanos ha tenido glaucoma, tenemos una cierta predisposición también, ¿no? Entonces es importante que si tenemos esta historia familiar, acudir nuevamente al oculista, estar chequeándonos constantemente. Si usamos anteojos, si usamos lentes desde muy pequeños, también puede haber una cierta tendencia a desarrollar glaucoma de grandes. Muy pequeña, pero puede haber cierta tendencia. Entonces también es importante acudir al oculista en estas ocasiones. Gracias a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Entendemos que esta información es muy útil para ustedes y que la pueden aplicar no solamente en sus casas, sino con sus familias. Pero ahora vamos a resolver un poquito las consultas que nos han hecho ustedes en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Así que vamos con eso. Bien, como siempre, antes de iniciar con nuestras preguntas de redes, queremos agradecer a todas las personas que nos han escrito. Recuerden que nos encuentran en Facebook y en Instagram como UCI Salud. La primera pregunta que tenemos ¿es reversible la ceguera que causa el glaucoma? Bien, acordemos que una de las complicaciones del glaucoma es la ceguera total, ¿cierto? Por daño en el nervio óptico. El nervio en sí no tiene cura, no tiene cómo regenerarse. El daño que tú causes al nervio no tiene reversibilidad. Puedes frenarlo, pero no puedes volver a hacer de que el nervio llegue a su normalidad. Por lo tanto, la ceguera es irreversible en el glaucoma en el 90% de las veces. El daño que ya está ocasionado no va a revertirse. Puede controlarse, ¿sí? Y si es en los primeros días, por ejemplo, de visión borrosa, de visión nublada, puede controlarse y puede revertirse. Pero si ya hay un punto ciego, hay un punto muerto donde no se puede ver, esa ceguera no es reversible. La segunda pregunta que tenemos es si el glaucoma causa dolor. Bien, aquí tenemos que saber que sí puede causar dolor, en este caso ocular, y como tenemos en cuenta de que una de las principales causas, en este caso del glaucoma, es el aumento de la presión intraocular. Este aumento de la presión, esta compresión en el nervio puede causar cierta molestia, cierto dolor en el ojo, ¿no? Ahora, la tercera pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los primeros signos para ir al médico? Bien, el glaucoma causa diferentes síntomas, ¿cierto? Los más comunes son los problemas de visión, ¿no? De repente tenemos una visión nosotros casi de 270 grados, pero de repente en cierto momento la visión se nubla y solo vemos de manera recta, ¿no? La visión de túnel, como le llaman, solamente hacia adelante, como el caballo, ¿no? Eso quiere decir que hay puntos muertos a los costados, no logramos ver en 270 grados y esa es una indicación clara de ir al médico. Otra cosa que puede pasar es que vamos a ver como si estuvieran nuestros lentes empañados, ¿no? Como si estuvieran nublados. Eso también es una oportunidad, de hecho, es un signo característico que tenemos que ir al médico inmediatamente. Ahora, podría pasar también de que tenemos una visión de 270 grados, pero tenemos ciertas partes en donde hay manchas negras, ¿no? Como si hubieran moteado. Eso también es una indicación de que debemos ir al oculista rápidamente. Y como siempre mencionamos en el programa, el cuerpo humano está diseñado perfectamente.
Si hay un dolor en algún momento, si hay un dolor en el ojo, un dolor de cabeza constante, una falla, digamos, en la visión constante, es necesario acudir al médico. Es necesario porque no es normal, ¿sí? Todo síntoma que esté fuera de lo normal es necesario acudir a un médico rápidamente. Les agradecemos mucho por estar con nosotros, por estar consultándonos en Facebook, en Instagram. Recuerden que estamos como UCI Salud y nos pueden encontrar ahí cada vez que deseen. Pero después de la pausa vamos a hablar un poquito con un oculista, con un oftalmólogo, el cual nos va a hablar un poquito más sobre el glaucoma, nos va a resolver algunas dudas que tenemos, vamos a hablar un poco también de tratamiento. Así que nos vemos después de la pausa. El día de hoy, para hablar un poquito más sobre el glaucoma y aclarar ciertas dudas, tenemos a un oftalmólogo de la Clínica Megasalud Universal, así que vamos con el invitado. Así es, para seguir conversando un poquito sobre oftalmología, el día de hoy estamos con el doctor Tomás Gálvez de la Clínica Megasalud Universal. Doctor, bienvenido al programa nuevamente. Encantado de estar con ustedes en UCI Salud otra vez, así que un gusto saludarlos a todos. ¿Cómo están? Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por estar con nosotros para hablar un poquito el día de hoy sobre glaucoma. Y doctor, como la vez pasada tenemos algunas preguntas para usted y la primera que me gustaría hacerle es, ¿se puede desarrollar un glaucoma, puede existir un glaucoma sin la necesidad de aumentar la presión del ojo? Sí, bueno, el glaucoma es definida como una neuropatía óptica que daña el campo visual. El campo visual es, ustedes ponen sus manitos a los lados y mirando de frente, saben que sus manos se mueven sin mirarlas a los lados. Este glaucoma usualmente se relaciona con la presión alta del ojo. Sin embargo, hay nuevos estudios que han encontrado que el glaucoma se puede presentar en pacientes que no tienen la presión elevada. Entonces, ante tu pregunta, sí, se puede presentar glaucoma de tensión normal, se llama. Ese Claro. es un diagnóstico de exclusión y hay que evaluar bien el caso para llegar a esa conclusión. Claro, doctor, es muy importante ante cualquier síntoma, cualquier, digamos, cambio en la vista, acudir al oftalmólogo para que nos pueda dar un diagnóstico, en este caso oportuno. Doctor, una pregunta, ¿el glaucoma se puede presentar, digamos, en un solo ojo o tiene que ser necesariamente en ambos? Muy buena pregunta. En realidad, el glaucoma le llaman el ladrón silencioso de la visión, porque usualmente no da síntomas. Uno se da cuenta cuando ya ha perdido casi toda la visión del ojito. Los glaucomas suelen ser asimétricos. Un ojo presenta primero y otro después, cuando son primarios. Cuando es secundario, sí se puede presentar solo en un ojito. Secundario en pacientes que tienen diabetes, que tienen problemas cardíacos, pacientes que tienen una hipertensión de las arterias de un solo lado, problemas cerebrales, se presenta solo en un ojito y a veces se limita a él. Pero usualmente la mayoría de glaucomas son asimétricos, pero empiezan siempre con un ojito. Claro, doctor. Bien nos decía que digamos, la bilateralidad, ¿no?, en ambos ojos no necesariamente está presente en todos los pacientes. Y en la primera pregunta usted explicaba un poco que la presión alta en el ojo está muy relacionada con el glaucoma, pero que no es digamos, no es necesaria, ¿cierto?, con los últimos nuevos estudios que han salido. Ahora, mi pregunta va por lo siguiente. Si yo, digamos, paciente de la clínica, tengo la presión alta del ojo, ¿eso necesariamente me va a decir o me dice de que yo voy a tener glaucoma o no necesariamente? Ya, hay un estudio muy grande, que es el más grande que se ha hecho de más de 20 años de seguimiento, que es el OHTS, es el Ocular Hypertension Treatment Study. Ese estudio evaluó a pacientes que tenían hipertensión ocular y los siguió durante el tiempo y vio que 1 de cada 5 pacientes desarrollaba glaucoma. Entonces, cuando ustedes tienen presión ocular elevada, hay que evaluarle con otros exámenes y ver si tiene glaucoma. En 4 de 5 pacientes no van a ser glaucoma, pero 1 de esos 5 sí puede ser glaucoma y consecuentemente quedarse ciego por falta de tratamiento.
Se identifica y se da tratamiento. Claro, doctor. Y ya hablando un poquito más con respecto al tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento, digamos, adecuado para una persona que presenta glaucoma? Digamos, después del tratamiento, ¿esta persona puede, digamos, retomar la visión normalmente? Cuando, cuando se da el tratamiento para el glaucoma ha cambiado mucho en los últimos años. Hace un año se dio de glaucoma renaissance, le llaman los americanos, que es el renacimiento del glaucoma, ya que se logró a través de un estudio largo, el más grande que ha habido sobre ese tema, comprobar que el tratamiento del glaucoma es el láser. El primer tratamiento de glaucoma es cirugía láser para glaucoma, que no es lo mismo que la cirugía láser para no usar lentes, sino tratamiento láser de glaucoma en el trabéculo, dentro del ojo. Cuando el tratamiento láser no funciona, se inician gotas y en etapas subsecuentes se inicia cirugía mínimamente invasiva y cirugía abierta. Entonces, lo más importante es diagnosticarlo de manera temprana, cuando aún no tenga muchos síntomas o tal vez no tenga ningún síntoma evidenciable en el paciente. Bien, doctor, y hablando un poco justamente del tratamiento láser, ¿no? Sabemos que una de las complicaciones más frecuentes y digamos la más terrible del glaucoma es la ceguera completa del ojo, de ambos ojos, ¿no? Esta, digamos, ceguera en algún punto del glaucoma, si es que se detecta, ¿puede ser reversible o necesariamente la complicación es que ya perdí parte del campo visual y no va a regresar nunca más? Ya, justamente cuando te decía al inicio de que el glaucoma es el ladrón silencioso de la visión, es silencioso porque uno nota que ya no tiene el campo visual cuando ha perdido la mitad de las células. ¿Por qué? Porque los ojitos, si se dan cuenta, nuestros ojitos se intersectan sus campos de visión. Guiñen un ojito y van a ver que miran hacia este lado. Guiñen el otro y van a ver que miran hacia este lado. Toda esta área está intersectada. Entonces, un ojo compensa al otro. De modo que cuando ya te das cuenta y cuando ya tienes síntomas, quiere decir que has perdido casi la mitad de tus células. El tratamiento del glaucoma el tratamiento que damos para glaucoma no cura el glaucoma. Lo que hace es evita que siga progresando. ¿En quiénes sí se ha visto que han recuperado el campo visual? En los niños. Los niños, cuando se da tratamiento temprano, tienen una plasticidad neuronal tan bárbara los niños que se ha visto una recuperación de una parte de ese campo visual. Pero en general en adultos, cuando uno trata a un paciente con glaucoma, lo primero que le dices, señor, esta enfermedad es incurable, lo que podemos hacer es controlarla para que no siga avanzando y no pierda la visión. Y eso que tiene se mantenga muchos años. Claro, doctor, muy importante, justo también nosotros mencionábamos un poquito que el tratamiento es más que todo para evitar la progresión de esta enfermedad, más no para, digamos, que vuelva toda la visión de manera normal, ¿no? Doctor, la pregunta que yo le quiero realizar es, ¿cuáles son los cuidados que debería seguir una persona para evitar, digamos, tener glaucoma o también durante el tratamiento, digamos, cuáles serían los cuidados que debería tener esta persona para digamos, al momento de recibir el tratamiento, también evitar que el glaucoma siga progresando? Casualmente, como les decía, hace un par de años se publicó el estudio LIGHT. Dos estudios grandes se hicieron, el LIGHT y el FALS. El LIGHT probó que el láser es el mejor tratamiento. ¿Por qué? Porque lo que más le pasa a la gente es de que al echarse gotas se olvida de qué gota es, se confunde la hora o a veces la contamina con sus manitos. Entonces, con el láser tú tienes de 2 a 5 años en los cuales el paciente no va a tener que echarse gotas. El estudio FALS es un estudio que relacionó las caídas con el daño del campo visual. Porque ¿qué complicación tiene un paciente? El paciente tiene que ya no ve el campo visual y se tropieza en casa. Y a veces al tropezarse se rompe la cadera y ese problema en la cadera conlleva a la muerte del paciente a veces, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es reacondicionar la casa. Existen unos especialistas que te ayudan acomodando la casa, que es ponerle más iluminación a las áreas donde más se cae alguien. Y se probó que donde más se cae alguien es en la cocina y en el baño. Entonces es reacondicionar nuestro ambiente para poder vivir con ese campo visual limitado. Claro, importante, doctor, no solamente la persona que tiene glaucoma, que generalmente son pacientes que ya tienen más edad, ¿no? Entonces, las personas que viven con ellos deben de dedicarse y ayudar al paciente a poder
sobrellevar esto de la mejor manera, ¿no? No solamente con apoyo anímico, sino también, como dice usted, con apoyo dentro de la casa, el acompañar en algunas cosas, de repente no dejar que salga solo siempre, porque sí, las caídas son muy frecuentes justamente por la pérdida del campo visual, ¿no? Doctor, le quiero agradecer por su tiempo, por haber estado compartiendo un poco más con nosotros sobre el glaucoma, y lo comprometemos para el siguiente bloque del programa para conversar un poquito más. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a pasar con nuestra siguiente parte, nuestro siguiente bloque, y vamos a hablar un poco de la pandemia, vamos a hablar un poco del COVID. Bien, para el bloque COVID del día de hoy tenemos una afirmación que no sabemos si es verdad o es mentira, pero vamos a ver. La afirmación es la siguiente: como ya bajó el número de contagios de COVID, puedo salir de mi casa libremente. Bien, digamos, afirmación o este mito es totalmente falso. No, está bien de que los contagios estén disminuyendo, pero esto es debido a todos los cuidados que está siguiendo tanto el Estado como cada persona, ¿no? El uso de mascarillas, el uso de protectores faciales, el lavado de manos, la desinfección. Entonces es muy importante que solamente, salgas de tu casa para cosas netamente importantes, ¿no? Ya sea la compra, ya sea que quizás tienes que ir a tu trabajo, pero al momento de que salgas tienes que mantener, todos los equipos de protección personal que son necesarios, ¿no? Ya sea la mascarilla, el protector facial. También al momento de llegar a tu casa, lo importante es la desinfección, ¿no? Por ejemplo, utilizar tal vez una bandeja con un poquito de lejía para desinfectar la planta de tus zapatos, ¿no? También quitarte la ropa antes de ingresar a tu casa para evitar, que cualquier partícula que se haya podido pegar a tu ropa ingrese a tu casa y pueda, en este caso, provocar un contagio. Así es, importante. Si bien es cierto, los números están disminuyendo, no quiere decir que no puedan volver a subir. ¿Sí? Hay que quedarnos en casa, salir para lo que es necesario y sobre todo mantener la buena higiene. Lavado de manos, limpieza de ropa, limpieza de casa. ¿Sí? Esperamos que les haya servido un poco esta información del bloque COVID. Es muy importante que estemos unidos todos para poder salir juntos de esta pandemia. Así que nos vamos a un corte y después del corte volvemos con un tema nuevo de oftalmología para seguir conversando. La miopía es un trastorno común de la visión en el que puedes ver con claridad los objetos que están cerca tuyo, pero ver borrosos los objetos alejados. Esta enfermedad puede manifestarse gradualmente o de forma rápida y con frecuencia empeora durante la niñez y la adolescencia. Suele ser hereditaria. Un examen ocular básico puede confirmar un diagnóstico de miopía. Puedes compensar la visión borrosa con anteojos, lentes de contacto o cirugía refractiva. Los síntomas de la miopía pueden incluir los siguientes: visión borrosa cuando se observan objetos alejados, necesidad de entrecerrar los párpados para ver con claridad, dolores de cabeza causados por fatiga ocular y dificultad para ver al conducir un vehículo, especialmente por la noche. Si la dificultad para ver los objetos lejanos es tan pronunciada que no puedes realizar una tarea de la forma en que lo deseas, o si la calidad de la vista te impide disfrutar de tus actividades, consulta con un oculista inmediatamente. Este profesional podrá determinar el grado de miopía y asesorarte sobre las opciones que tienes para corregir la vista. Algunos factores de riesgo pueden aumentar la probabilidad de desarrollar miopía, tales como la genética, porque la miopía suele heredarse. Si alguno de tus padres tiene miopía, esto aumenta tu riesgo a desarrollar el trastorno. El riesgo es aún mayor si ambos padres han padecido esta enfermedad. La lectura y los trabajos a corta distancia. Las personas que leen mucho, escriben mucho o realizan trabajos en la computadora pueden tener un mayor riesgo de desarrollar miopía. Y finalmente, las condiciones ambientales. Algunos estudios apoyan la idea de que pasar poco tiempo al aire libre puede aumentar las probabilidades de desarrollar miopía. Bien, el segundo tema que tenemos el día de hoy es varicela, ¿no? Hay que saber que la varicela es una infección en la piel causada por el virus de la varicela zoster.
¿no? Como sabemos, es una infección que causa mucha picazón, que causa mucha molestia y es muy contagiosa. Ahora vamos a hablar un poco sobre las causas y los factores de riesgo de la varicela. Bien, como ya explicó Sofi, la varicela está causada por un virus y este se llama el virus de la varicela zoster o BBZ, también lo pueden identificar de esa forma. ¿Qué va a pasar? Este virus va a ingresar a nuestro sistema solamente por contagio, es decir, porque otra persona me lo pasó. ¿Listo? Entonces, este virus va a ingresar a nuestro sistema y se va a quedar alojado en nuestro cuerpo de 10 a 21 días antes de desarrollar síntomas. ¿Sí? Es decir, yo me puedo infectar el día de hoy y recién desarrollar síntomas de acá a 20 días o de acá a 10 días. Y eso va a variar dependiendo del sistema inmune de cada persona, dependiendo qué tan fuerte es el virus, qué tanto virus ha entrado en nuestro cuerpo. ¿Sí? Ahora, como factores de riesgo que están, primero, no haber tenido varicela nunca. Las personas que han tenido varicela previamente están más protegidas a poder desarrollarla una segunda vez. Pero esto no quiere decir que no lo puedan hacer. Existe un porcentaje mínimo, bastante mínimo, pero sí, podría resultar que tengas varicela una segunda vez en tu etapa adulta, ¿no? Segundo, el no haber sido vacunado. Existen vacunas en nuestro sistema médico de salud en el Perú, totalmente gratuitas para niños, en el cual nosotros podemos vacunar a los niños, a los pequeños, contra la varicela, para así minimizar el riesgo de que ellos se expongan a este virus. No quiere decir de que al vacunarlo voy a evitar completamente que les dé varicela. Eso no se puede. Pero sí vamos a minimizar muchísimo el riesgo de poder desarrollar la varicela. Y lógicamente, como último factor de riesgo es el estar en contacto con alguna persona que tenga la enfermedad. Generalmente en casa, cuando un niño se enferma de varicela, si los papás no han tenido nunca esta enfermedad y no se han vacunado, hay que tener mucho cuidado, porque la enfermedad de la varicela es altamente contagiosa. Y ahora más adelante vamos a hablar de cómo se puede contagiar. Pero ahora vamos a hablar de los signos y los síntomas, Sofi. ¿Cuáles son los signos que presenta el paciente? Bien, ahora yo les voy a explicar un poquito sobre los signos y los síntomas, ¿no? Lo principal y lo más característico son la formación de pápulas, vesículas y costras, ¿no? ¿Qué son las pápulas? Las pápulas son como unas pequeñas ronchitas que se forman en la piel, ¿no? Que son como unas pequeñas elevaciones que se ponen un poco rojitas. Las vesículas son como unas bolsitas, como unas ampollitas que están llenas de un líquido medio transparente. Y las costras son como unas pequeñas cicatrizaciones que se producen cuando las vesículas se revientan. No hay que tener en cuenta que estas vesículas son altamente contagiosas, que si se revientan y entran en contacto con una persona, en este caso que no ha tenido varicela anteriormente, la va, digamos, contagiar, ¿no? Ahora, otro de los signos o síntomas más común es la picazón. No es una picazón terrible, no es una picazón que la persona se quiere rascar, pero lo ideal es que no lo haga, ¿no? Otro síntoma es la fiebre. También la persona también puede presentar dolor de cabeza muy intenso y hay que tener en cuenta que ante cualquier signo digamos, de los que ya mencioné, es muy importante recurrir a un médico, ¿no? Ahora, algo muy característico también de la varicela es de que, por ejemplo, en la zona del tronco podemos observar las 3 lesiones que ya les mencioné, que son las pápulas, las vesículas y las costras al mismo tiempo. Eso es muy, pero muy característico de la varicela. Bien, entonces sabemos cuáles son los signos, sabemos cuáles son los síntomas y ahora vamos a ver qué complicaciones podrían tener. Hay que tener en cuenta, y acá hay que hacer un hincapié muy grande en lo que dijo Sofía al último, ¿no? Estas 3 lesiones, tanto la pápula, la vesícula y la costra, se pueden encontrar a la vez, ¿sí? Si bien es cierto, están marcadas las etapas de la varicela, ¿no? Estas 3 etapas, pueden estar al mismo tiempo en una sola zona. Y si nosotros, como personal sano, entramos en contacto con el líquido que hay en esa vesícula, ¿no? Si esa vesícula se revienta y entramos en contacto con ese líquido es altamente contagioso, ¿sí? Y si ese líquido lo llevamos a la cara, a los ojos, etcétera, vamos a producir o vamos a meter el virus a nuestro cuerpo. Entonces, por eso les decía que las personas que tienen varicela, niños con varicela en casa, hay que manipularlos con mucho cuidado, porque tocar esas vesículas, ¿no? Ese líquido dentro de las vesículas, esas ampollas, es muy contagioso, es altamente virulente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que podría tener un niño con varicela? De hecho, las complicaciones no son muy frecuentes, ¿sí? Generalmente la varicela se logra tratar adecuadamente, se pasa tranquilamente. Pero en niños que son inmunosuprimidos, que tienen las defensas bajas, en niños que toman corticoides, ¿no? En niños que tienen básicamente las defensas bajas, va a haber una predisposición a desarrollar algunos cuadros pulmonares, ¿no? La varicela puede migrar e ir a los pulmones y causar algunas patologías pulmonares muy feas, ¿no? Eso como principal complicación. Pero como les repetimos, en general la varicela no causa complicaciones a menos que haya una inmunosupresión. Ahora,
Para hablar un poco de la prevención, ya hablamos hace un ratito, ¿no? Es importante no tener contacto con nadie que tenga varicela, ¿no? Por eso cuando hay brotes en el colegio, generalmente los niños los mandan a la casa, a todo el salón los mandan a la casa, ¿no? Que no regresen por 20 días, porque el cuadro puede durar eso para contagiar, ¿no? De 10 a 20 días. También es importante la vacunación, muy importante en los niños, en el esquema de vacunación del Perú es completamente gratis la vacunación frente a la varicela, ¿no? Para evitar, para minimizar los riesgos de poder desarrollar esta enfermedad, ¿no? Ahora, muchas gracias a todos los que escuchan esto, muchas gracias a los que se concientizan, porque es muy importante tener estos conceptos en la cabeza para poder aplicarlos a nuestras familias, a nuestros familiares, a nuestros hijos. Pero ahora vamos a responder un poco las preguntas que nos han hecho ustedes por las redes sociales. Así que vamos con las preguntas de redes. Bien, antes de empezar con nuestras consultas de redes, queremos agradecerles a todos por escribirnos, por mandarnos sus dudas para que nosotros las podamos aclarar un poquito con nuestros conocimientos. La primera pregunta que tenemos es, ¿cómo sé si soy apto para realizarme una operación de la vista? Bien, uno de los tratamientos de la miopía, después de algunos años de poder usar anteojos, es poder hacer una cirugía láser. Pero esa cirugía láser tiene algunos criterios que vamos a ver más adelante también, pero se los vamos adelantando. Primero, tener más de 18 años, importante. Número 2, tener una medida constante. Es decir, que durante 1 o 2 años tener una medida constante de lentes. No puede estar variando. Número 3, no tener ninguna otra enfermedad en el ojo. Ninguna conjuntivitis, de repente glaucoma o algún otro trastorno ocular no puede ocurrir para poder ser candidato a una cirugía. También las personas que sufren de una medida un poco baja, digamos de 0,75, de 1 hasta de 2, tampoco son elegibles porque ya lo vamos a ver más adelante con un oftalmólogo, pero existen ciertos criterios de las medidas que son necesarias para poder operarse. Pero básicamente eso, tener más de 18 años, tener una medida estable por lo menos de 1 a 2 años y número 3, contar con ojos saludables, no tener ninguna conjuntivitis, ningún glaucoma, ninguna catarata. La segunda pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿cada cuánto tiempo me incrementa la medida? Bien, aquí tenemos que saber de que cada persona es diferente, ¿no? Cada persona va a aumentar, digamos, su medida con cierta frecuencia, cada persona maneja diferentes medidas, ¿no? Inclusive puedes tener cierta medida en el ojo izquierdo y cierta medida en el ojo derecho. Entonces tenemos que tener en cuenta de que como cada persona es diferente, el incremento, digamos, va a ser de manera diferente. Puede ser cada año, puede ser cada 6 meses, pero eso te va a ser de acuerdo a la evaluación que te haga tu médico, ¿no? Una vez que te diagnostican de miopía, el doctor, en este caso el oftalmólogo, te va a decir cada cierto tiempo o cada cuánto tienes que ir a que te reevalúen para que en este caso por si modifica tu medida o si tienes que cambiar de lentes. Ahora, la tercera pregunta que tenemos es, ¿puede ocasionar dolor de cabeza? Como lo vimos en el bloque anterior, una de las sintomatologías características de la miopía es el dolor de cabeza. Generalmente, al principio de la enfermedad se da en las noches, ¿no? Porque la vista está cansada durante todo el día y en la noche que uno intenta descansar o de repente que tiene el estímulo de la televisión muy brillante, empieza el dolor de cabeza, ¿no? Y ya si la miopía no se trata de manera en semanas o en meses, va a haber un dolor ya retroocular, ¿no? Un dolor muy intenso, muy fuerte. Ahora, hay que tener en cuenta que el médico va a recetar el usar anteojos, el usar lentes, ¿cierto? Y estos anteojos, estos lentes van a ayudar no a curar la miopía, sino a que deje de avanzar la medida, ¿no? Que pare el degenere de la córnea, de la curvatura, ¿no? Estos lentes van a ser muy importantes para evitar que la medida siga creciendo y nuestra vista se vaya poniendo cada día peor, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos escriben. Recuerden nuevamente que estamos en Facebook y en Instagram como UCI Salud y nos pueden hacer llegar sus consultas sobre los temas que vamos a tratar la siguiente semana también. Ahora, después de la pausa, vamos a hablar con un médico oftalmólogo, el cual nos va a ayudar a hablar un poco del tratamiento, sobre la cirugía, algunas elecciones que podemos tener para el tratamiento de la miopía. No se pierdan después del corte.
Bien, bienvenidos de vuelta al programa y para seguir conversando un poquito más sobre la miopía, vamos con el invitado. Así es, para seguir hablando un poquito más acerca de la miopía, estamos con el doctor Tomás Gálvez, médico oftalmólogo de la Clínica Megasalud Universal. Bienvenido, doctor. Hola, gusto verlos otra vez, Jimena, y a todo el equipo de UCI Salud. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su tiempo. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es si la miopía va a, digamos, variar según la edad del paciente. Sí, en realidad se han hecho algunos estudios, por ejemplo, sobre el tratamiento específico que va relacionada con tu pregunta, que son los estudios ATO. Estos estudios probaron que la miopía va progresando en la infancia y se habla de una epidemia mundial de miopía. Esto sobre todo en países del sudeste asiático, donde la tasa de miopía llega al 90%. En Latinoamérica estamos alrededor del 30%, pero se estima que para el 2025 vamos a tener un 50% de miopes, o sea, 1 de cada 2 personas que veamos va a ser miope. Claro, es una estadística bastante alta, doctor. De hecho, bueno, yo no tenía conocimiento de ella por lo menos, pero es una estadística bastante elevada y justamente por eso quería preguntarle qué cosas ambientales, digamos, qué factores ambientales fuera de los hereditarios me pueden predisponer o pueden hacer que yo tenga más factores de riesgo para miopía. De repente, el pasar tanto tiempo frente a una computadora con mucho brillo, de repente tener un trabajo que sea muy, digamos, minucioso, más o menos qué cosas podrían ser. Ya, en el caso de la miopía progresiva y la miopía magna, que es la que nos preocupa. ¿Por qué? Porque cuando un niño ya empieza con miopía, esta miopía va creciendo mucho y trae problemas como glaucoma, desprendimiento de retina, catarata y una serie de complicaciones que hacen que eventualmente pueda perder la visión de un ojo. Se ha estudiado muchos factores hereditarios que son importantes. Recordar que la miopía no es una enfermedad, es un trastorno refractivo, es algo con lo que uno nace. Hay hipermétropes, astígmatas y miopes. El miope es el que no ve bien de lejos, pero de cerca sí. Y se ha encontrado que dentro de los factores ambientales es el trabajo de cerca el que más empeora y aumenta la progresión. ¿Qué es el trabajo de cerca? Ahora, por ejemplo, todo el mundo está con la pandemia, está con las tablets, los celulares, la computadora. Y ustedes dicen, ¿cuánto es cerca para el trabajo? Se habla de la regla del 10. Si ustedes tienen una pantalla de 40 pulgadas, multiplíquenlo por 10, son 4 metros, debería como mínimo alejarse alguien para ver una pantalla 4 metros. Si tienen ustedes un televisor de 60 pulgadas o 50, deben alejarse 5 a 6 metros, pero en las casas no lo tenemos. Las casas cada vez son más chiquitas y las personas se sientan a 2 metros o 3 en una pantalla de 50, 60. Eso ya es forzar el ojito a ver de cerca. Imagínense lo mismo pasa con los celulares. Si tú pasas más de 3 horas al día frente a una pantalla de una tablet o celular, estás forzando la acomodación y diciéndole a tu ojo, oye, necesito ver de cerca mejor, esfuérzate y condiciona una progresión de la miopía. Claro, doctor, muy interesante lo que nos menciona, ¿no? Hay que tener bastante cuidado al momento de pasar mucho tiempo frente a una pantalla, ya sea el televisor, la computadora, los celulares, las tablets, e inclusive también en el ámbito del trabajo, ¿no? Es muy importante también hacerse chequeos cada cierto tiempo con el oftalmólogo para poder, digamos, diagnosticar oportunamente la miopía. Doctor, la pregunta que yo le quiero realizar es si es segura, en este caso, la cirugía láser para la miopía. La cirugía láser ha avanzado a lo largo de los años mucho y se considera ahora una de las cirugías más seguras que hay. En estudios de seguimiento de casi 20 años han encontrado muy pocas tasas de complicaciones. Lo importante es el timing de la cirugía, el momento de la cirugía. Se estima que es más eficiente hacer la cirugía después de los 20 años. Así que en mayores de 20 años la cirugía es muy segura. Antes tiene una alta tasa de que vuelva a avanzar. Entonces tenemos, antes de los 20 en los niños hay que darle tratamiento. ¿Desde qué momento? Yo evalúo niños desde recién nacidos, porque tengo capacitación en oftalmología pediátrica. Y de recién nacido le podemos dar tratamiento. Si tiene más de 20 años, se puede dar lentes o se puede aplicar láser, que es una cirugía segura y fácil de hacer. Bien, doctor, y hablando un poquito de la cirugía láser, nosotros en el bloque anterior comentábamos y les comentábamos a los televidentes de que existen ciertos criterios para la cirugía láser, ¿no? Uno de ellos,
como usted mencionaba, ser mayor de edad y también tener una medida de lentes, digamos, estable. No sé si podríamos hablar un poquito de eso. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener una persona que es miope para poder tener esta cirugía láser? Claro, la cirugía láser lo que hace es en la córnea, que es la parte anterior y transparente del ojito, se ablaciona, se da láser y de lo que es de este grueso se le adelgaza. Para hacer eso, lo primero que uno tiene que tener es suficiente espacio para adelgazar. Normalmente se pueden corregir entre 6 y 7 dioptrías, pero hay gente que llega con 18 dioptrías de medida o 20. Entonces en ellos lo que se hace ahora es se coloca un lente intraocular delante de nuestro lente natural, que es una cirugía de ICL que se llama ahora, para compensar, porque el láser no puede ablacionar todo. Si lo ablaciona y lo pone muy delgado, se pone irregular y se deforma produciendo queratocono. Entonces es importante ir al oftalmólogo, saber cuánta medida tenemos y saber si uno es candidato o no. Claro, doctor, muy importante lo que nos está mencionando, ¿no? Hay una, digamos, solución para la miopía, para dejar de utilizar los lentes, pero hay ciertos requisitos, ciertos criterios que una persona debe de cumplir para poder, digamos, optar por esta operación. Doctor, una pregunta. En el caso de que, digamos, una persona con miopía no opte por la cirugía, sino continúe con sus lentes, ¿puede presentar alguna complicación más adelante? Sobre todo se ha visto que progresa mucho en los niños. En los adultos la principal complicación es la astenopia, que es el cansancio, la dificultad para ver y a veces la gente pues acomoda mucho y está así con el ojito, cerrando el ojito, como esos memes del perrito que cierra el ojo para ver, ¿no? Es hacer un agujero estenopeico para lograr captar la imagen mejor a la distancia, ¿no? Pero en sí un problema no trae. Bien, doctor. Entonces no existe, bueno, digamos, en los niños las complicaciones son un poco peores, ¿no? Y sobre todo en los niños que empiezan más temprano esta miopía, ¿no? Doctor, le queremos agradecer mucho por su tiempo, por estar con nosotros compartiendo. Gracias, un gusto verlos. Hasta la próxima, Uzi. Hasta la próxima, doctor. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y vamos a pasar a la siguiente parte del programa, el siguiente bloque. Vamos a ir a explicar algunos términos médicos que no quedan muy claros. Vamos con el diccionario médico. Bien, el bloque del diccionario médico es un poquito para aclarar algunos términos que usamos en la medicina, pero que de repente las personas no lo manejan bien. Y el primer término que tenemos el día de hoy es la metástasis, ¿sí? La metástasis, ¿qué significa? Y se usa casi siempre para cáncer. La metástasis, que básicamente en palabras sencillas, es cuando un cáncer que está localizado en un sitio, por ejemplo la mama, migra por el torrente sanguíneo y llega a otro órgano que está a distancia. Por ejemplo, el hueso, por ejemplo, el pulmón, por ejemplo, el hígado, ¿no? Eso es la metástasis. Una parte del cáncer que por el torrente sanguíneo se va hacia otra que no está cerca, ¿no? Que está más lejos. Claro. Ahora, la segunda palabra que tenemos el día de hoy es odinofagia, ¿no? ¿Qué es la odinofagia? Es el dolor, digamos, al tragar o al pasar los alimentos, ¿no? O también inclusive las bebidas. Esto puede ser causado por diferentes causas, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, es una infección en las amígdalas, tal vez una infección en la garganta también puede provocar que al momento de que consumamos algún tipo de alimento sintamos dolor al momento de tragar el bolo alimenticio. Así es, entonces con estas dos palabras nuevas ya tenemos un poquito más de conocimiento sobre la medicina. Ha sido un programa muy interesante, bastante oftalmología, lleno de información, Sofía. Sí, en verdad, recuerden que pueden encontrar al doctor en la Clínica Megasalud Universal. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un día más y los esperamos el día de mañana. Así es, recuerden, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Nos vemos mañana. Chau, chau.